esta nueva sesión de esta transversal que estamos viendo ya casi listos para salir de este proceso formativo. ¿Me escuchas ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto, es que oprimí acá algo y se me perdió la pantalla y entonces estaba yo como preocupado porque no me veía por ningún lado. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor me confirmas si efectivamente se está compartiendo. Seleccionar varias pantallas. Yo creo, acá, no, mira que no me deja. Ay, detesto esto. Detesto esto. ¿Por qué, profe? Porque es que yo trabajo con otras entidades que utilizan también Teams y entonces me funciona de A manera ver si se diferente. está viendo la pantalla ya. Y ya estás viendo la presentación. ¿Y se ve pantalla completa la presentación? Sí. Bueno, listo, perfecto. Aquí voy a hacer un pequeño repaso enunciativo de lo que ya vimos, entonces queda el compromiso de que el video anterior se sube a YouTube para que podamos avanzar con el ejercicio. ¿Qué se planteó en la clase anterior? Digamos que en este tema de derechos fundamentales del trabajo, lo primero que se planteó son las dimensiones del trabajo. Allí hablamos de 4 dimensiones del trabajo que están integradas por diferentes aspectos, desde lo jurídico hasta lo social, hasta lo individual como proyecto de vida, y nos va a ayudar para poder desarrollar el ejercicio que tenemos en la actividad 1 y en la actividad 2. Después vimos los derechos laborales, entonces acá ya tenemos una particularidad y es que estos derechos laborales es la perspectiva de los derechos en el ejercicio de esa función ciudadana del trabajo, pero desde la perspectiva individual. Entonces ahí vemos esas referencias del derecho laboral desde la perspectiva del individuo, ¿cierto? Y vimos el criterio de trabajo decente. La OIT, digamos que el tema del trabajo no se trata solamente de ejercer un trabajo, sino de ejercerlo en condiciones dignas. Entonces ahí explicaba yo que el derecho lo que busca es generar un equilibrio entre la asimetría que hay entre el empleador y el trabajador. El fundamento del derecho en lo laboral está enfocado en el trabajador. Obviamente no desconoce los derechos que tienen los empleadores. Y hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que ya son los derechos fundamentales del trabajo, pero como factor de movilidad social y transformación vital. Aquí vamos a cambiar la perspectiva. Aquí ya no vamos a ver solamente los temas que están directamente relacionados con el derecho al trabajo desde la perspectiva del análisis genérico, que lo veíamos en las dimensiones, y no solo desde lo individual, sino que lo vamos a ver desde lo colectivo. Es decir, en el trabajo tenemos la ventaja que tenemos la posibilidad, específicamente el derecho, a reunirnos, a asociarnos. Entonces hay una serie de conceptos que es muy importante entender lo que nosotros hacemos desde el SENA en la formación para el trabajo, frente a unos conceptos como ese de movilidad social, que ya lo vamos a analizar pues en este ejercicio, y que busca al final como impacto esa transformación vital. ¿Tú qué haces, querida? ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo en un hospital y soy la coordinadora del archivo clínico. Ok, dedicada al tema de archivo, perfecto. ¿Y hace cuánto estás ahí? Hace un año, más o menos un año larguito. Profe, yo tengo, antes de seguir, Sí. entonces, la evidencia de la clase pasada era el taller. Hay un taller. Sí. ¿Quieres que miremos? Ese es como para, Miremos esto acá, pues, aquí, en este punto. Mira, estas son las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos muchas. Tenemos esta actividad de aprendizaje y la evidencia acá es ese taller, ¿cierto? Que ya ustedes saben pues cómo ir a la guía, buscar allá, las orientaciones están ahí, yo lo sí, que les doy acá son las bases. Tenemos este sí. foro sobre características del trabajo en el contexto local.
Y tenemos, bueno, esas dos frente a esa primera actividad. En la segunda actividad tenemos este informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Sí. Este otro que es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y sindical, un gráfico sobre la negociación colectiva y una infografía sobre la huelga. Estos son los que vamos a trabajar hoy. Pero entonces ya tenemos ese taller y ese foro. ¿Yo qué les voy a pedir, Marcela? Sí. Lo que vamos a hacer es que, digamos, quiero que tengan en cuenta los criterios del taller, ¿cierto? Que nos exponen allá en los criterios de la evidencia, y unamos esas características del trabajo en el contexto local. Es decir, que tomemos esos dos y los incorporemos dentro del taller. Es decir, a la evidencia 1, que es el taller, agreguemos de este concepto de características del trabajo en el contexto local. ¿Qué es lo que les están pidiendo ahí? Lo que se está pidiendo ahí es básicamente es que determinen como vocaciones de los territorios. Entonces hay unos que son más agrícolas. Hay otras que por el tema minero se dedican pues al tema de la minería, de la explotación de algún recurso natural. Hay otros que son más madereros, hay otros que son más pecuarios, es decir, se dedican a la explotación de seres vivos, ¿cierto? De ganado en las diferentes clasificaciones que hay. Hay otros que tienen una vocación más comercial. Hay otros que tienen una vocación más industrial, tienen industrias. Entonces es como un análisis de eso. Pero entonces este tema del foro que tenemos acá, que es la segunda evidencia, incluyamos este tema de características del trabajo y lo incorporamos en ese taller. Y entonces, como están abiertas las opciones de las dos entregas, subimos el mismo trabajo a las dos entregas, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes logren como identificar que hay muchas áreas donde nosotros podemos actuar o, digamos, ejercer. Sobre todo en el tema de ustedes que ustedes tienen una profesión que es bastante amplia, o sea, esto se puede aplicar desde la agricultura hasta la industria, pasando por el comercio, la prestación de servicios, en fin, en todo eso, hasta la producción de ustedes mismos, la generación de empresa. Entonces, la idea es que hagamos eso para que a un solo trabajo lo subamos en los dos espacios, ¿de acuerdo? Pero para no dejar el En tema la por fuera. de, bueno, con esta clase subimos también en el taller, pues lo que hay que hacer en el taller con lo que vamos a ver en esta clase y en el foro también. Hablamos sobre lo de esta clase también. Sí, entonces, acá Es lo que así. tenemos como evidencia es un informe sobre el trabajo decente, temas que yo ya había, digamos, tocado con anterioridad. El convenio colectivo de trabajo, que es lo que vamos a hacer, vamos a mirar hoy. El gráfico sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer vamos a unir el tema de la huelga, ¿cierto? Y vamos a incorporar dentro de la infografía de la huelga o dentro del gráfico sobre la negociación colectiva, unir esos dos temas y el mismo trabajo lo subimos a las dos evidencias. Es decir, 3 y 4, el mismo trabajo va en estas evidencias, pero que incorporen los temas, negociación colectiva e infografía sobre la huelga. ¿En qué? Yo prefiero que lo hagan en una infografía. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Y el foro, como este tema del foro, pues es complejo porque lo que hacemos es como se solicita una grabación y subirla a un canal donde pueda observar. Entonces, tomamos el tema del convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical y lo unimos al tema del trabajo decente, que ese tema ya lo expliqué en la clase pasada. Y ese informe, no el foro, el informe lo subimos en las dos evidencias, en la 1 y en la 2. Ah, ¿Listo? ya, ya. Sí. Entonces, los dos primeros van en uno solo, que es que el taller, ¿qué le agregamos a ese taller? Características del trabajo en el contexto local, donde ustedes hablan de a qué se dedica la región en la que ustedes están. En la entrega, en las actividades del A2, entonces la evidencia 1 y la evidencia 2 van en un solo documento que sería el informe. Se sube ese informe a la evidencia 1 y a la evidencia 2. Y en el caso de las evidencias 3 y 4, lo que vamos a hacer es una infografía sobre la huelga y le agregamos una cápite que esté relacionado con la negociación colectiva. Y esa infografía la subimos a ambos lados, en ambas pruebas. ¿Listo? Sí, señor.
Entonces así yo creo que vamos surtiendo y ustedes van tocando los temas sumado pues a la visualización de las clases. Eso ya nos va como permitiendo evacuar los temas. ¿Listo? Sí, señor. Ya, los temas siguientes que tenemos. Tenemos esta tercera, que las evidencias son un mapa mental, un foro de estudio, un cuadro comparativo, un texto argumentativo. Entonces acá tenemos 4 evidencias. Imagínate, 4 evidencias. Entonces, estas evidencias ya vamos a ir trabajando sobre esos temas y la próxima clase ya les dejo definido qué vamos a dejar de esta 3 y de esta 4 subidos allá. Y acá tenemos otras 2, foro y presentación. Lo que vamos a hacer es eso, vamos a coger en este mapa mental y vamos a meter el tema del foro de estudio de caso. Y en este cuadro comparativo metemos, no más bien, dejamos de hacer el cuadro comparativo y hacemos un texto argumentativo donde incluyamos los temas sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Y acá este foro también, para no ponernos a hacer foros porque ustedes terminan 28, entonces este foro de Estado Social de Derecho, incluimos este tema dentro de los criterios de presentación. ¿Listo? Obviamente, sí hay que tener en cuenta, Marcela, que lo subimos en evidencia 1 y en evidencia 2. Este lo subimos en Ajá. evidencia 3 y en evidencia 4. Este en evidencia 1 y en evidencia 2. Es importante porque necesitamos ver la trazabilidad de esto. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, bueno. Las dimensiones antropológicas. Perdóname un segundito. Bueno, arranquemos entonces con nuestro tema de hoy. Estos capítulos que hemos visto entonces nos van a abordar las temáticas que comprenden hasta la actividad 2 y ya vamos, la próxima desarrollamos el resto de elementos que tenemos pendientes. Estuvo buena esa, Marcela, estuvo buena esa clase, vean, todos los derechos. Listo, Sí. entonces vamos con este componente de trabajo como factor de movilidad social. Aquí quiero que incorporen ustedes a su léxico esa figura de movilidad social, que es con lo que ustedes tanto se esfuerzan y lo que tanto hacen, pretende como objetivo es esa movilidad social. Bien, el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital. Es importante reconocer el trabajo como un derecho humano fundamental. Otro tema importante que usted quiero que tengan en cuenta, Marcela, y los que van a ver el video a posterior, es que yo hago las diapositivas para que a ustedes les sirvan también, digamos, en forma de contenido importante, y yo voy trabajando sobre ellas, pero no son como las otras que hago cuando tengo formación presencial, porque en formación presencial, pues digamos, para mí, yo tengo solamente un título ahí, lo desarrollo y tengo tablero y todo esto. Acá trato es de que ustedes tengan, digamos, la mayor parte de textos ahí posibles, ¿listo? Así están diseñadas las diapositivas para que no se pierdan. Cuando usted coge el tema, solamente con la lectura y que haga la lectura efectivamente, va a comprender el asunto, o espero yo que comprenda el asunto porque ahí va a tener, digamos, la totalidad. Lo que hago yo adicional es una suerte de ejemplos, o de pronto ahora que tengo la oportunidad contigo en la interacción, si hay una inquietud, una duda, entonces me haces la pregunta y yo te hago la retroalimentación, ¿listo? Sí, profe. Bien. Tenemos claro que entonces el trabajo es un derecho humano fundamental. Digamos, hay categorías de derechos humanos y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Pero además es una experiencia vital. Yo les explicaba la clase pasada que lo ideal es que uno haga lo que ama, esté confortado con lo que hace, que la gente sienta que está cumpliendo un objetivo, que entienda también qué sirve a través de ese trabajo y qué sentido tiene el trabajo. Esto además es como experiencia vital, lo que busca es transformar la vida de las personas, permite comprender el impacto en la identidad, el proyecto de vida y la movilidad social. Vamos a este concepto de movilidad social que es muy importante, que yo quiero que ustedes entiendan que lo que busca al final el trabajo dentro de ese concepto de dignificar es también que usted mejore las condiciones de vida. ¿Qué es entonces movilidad social?
Hemos escuchado conceptos como el de movilización social y podríamos de alguna forma confundirlo con el de movilidad social. Cuando nosotros hablamos de movilización social, estamos hablando de una marcha, de un movimiento de una sociedad para manifestarse, ya sea en apoyo o en rechazo a alguna decisión que se haya tomado y que les esté afectando. En ese sentido, hablamos de la movilización social. Lo que va a pasar tal vez mañana creo que está convocada, eso es una movilización social. Pero hay otro concepto que es el de movilidad social. Y el trabajo tiene como objetivo generar movilidad social. La educación también. Esto que hacemos nosotros acá, el impacto es la movilidad social. Veamos entonces la definición de movilidad social. La movilidad social es el cambio de la posición socioeconómica de individuos o familias dentro de una sociedad, ya sea en términos de ingreso, tema de trabajo, educación, es decir, también puede ser un tema laboral producto de que yo me preparé, mejoré mi nivel académico, entonces eso implícitamente va a mejorar los ingresos. La ocupación, es decir, que yo ascienda en el cargo, ¿cierto? O estatus, porque esto tiene que ver también con el reconocimiento social. Pero ojo, la movilidad social no solamente es hacia arriba, la movilidad social puede ser hacia abajo también. El cuento es que nos vamos a mover con respecto a la sociedad. Entonces, uno de los impactos que buscamos nosotros como SENA al formarlos a ustedes es que ustedes ya tengan un nivel de formación y que ustedes sigan con su ciclo propedéutico. Entonces, usted ya es técnico, tecnólogo, profesional, hace una especialización, se convierte en un magíster, después quiere hacer un doctorado. Ese tipo de instrumentos, no necesaria ni obligatoriamente, porque yo puedo ser magíster, pero trabajar como técnico, no necesariamente me va a garantizar, pero podría yo utilizar esa herramienta, si la sé utilizar, para moverme en criterios de este aspecto social y económico. Esta posición socioeconómica tiene que ver con el reconocimiento que me da la sociedad, pero también con los ingresos, con lo que gano. Ese concepto tiene que ver con la dignidad del trabajo. Cuando nosotros desde lo público, que nosotros somos una entidad pública, hacemos este tipo de proyectos o de programas, buscan es precisamente que las personas manejen, tengan unas mejores condiciones de vida. Ese es el concepto de movilidad social, pero obvio, ténganlo en cuenta, la movilidad social también puede ser hacia abajo. Ahora, el concepto de proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Cuando nosotros acá estábamos haciendo, digamos, es muy común que la gente hable de proyecto de vida, pero uno a veces cree más que son como proyectos de muerte. Son proyectos pensando en cómo, qué va a pasar cuando me muera, el tema de la pensión, pero no incorporamos el quehacer de nosotros como algo que nos enriquezca, como algo que es lo que yo he querido hacer y lo que yo vengo a hacer. Yo siempre uso una reflexión muy fuerte, pero creo que es muy honesta, y es que, y pensar que ya pasamos por la fecha de nuestra muerte y no sabemos cuál es. Usted si ya vivió más de un año, usted ya pasó por la fecha de su muerte, no sé si sea un 18 de febrero, un 19, un 20, un 1 de enero, un 25, pero usted ya pasó por esa fecha. Esa fecha usted ya la transitó. Este viaje se va a acabar. Ahora, ¿qué voy a hacer con este viaje por la vida? ¿Hago lo que amo? Y otro ejemplo que me gusta poner es el mío, porque me dicen, es que a mí me gustaría ser cantante, pero eso no hago, a mí me gustaría hacer, pero es que eso no. A mí me pagan por hablar. Yo soy profesor, hablo. Soy conferencista, hablo. A mí me pagan por hablar. Soy escritor. Yo vivo de vender libros. Imagínense que yo le dijera a mi papá que voy a vivir de hablar o de vender libros. Se enloquece. Y sí, y tengo muy buena calidad de vida y amo lo que hago, que eso es muy importante. ¿Qué tal uno acá en la clase? Ay, me toca clase con esta. No, hay que disfrutar. Ahora, ese componente de trabajo tiene un componente semántico fuerte que expliqué en la clase pasada, que espero la puedan observar. ¿Qué es el proyecto de vida? Un proyecto de vida es un plan integral. ¿Qué es la integralidad? Que tenga que ver con los temas económicos, que tenga que ver con los temas académicos, que tenga que ver con la vida de familia. Ese es el para dónde voy. ¿Qué quiero yo en la vida? Ustedes, ¿cuál es el proyecto académico de ustedes? Ya están terminando un ciclo en lo académico y después seguirán, les interesa, forma parte, no me parece útil, cada quien decidirá, pero qué bueno que lo tracen. En lo social, por supuesto. Es importante tener un proyecto de vida. Ahora, acá estamos hablando desde el aspecto personal, ¿cierto? Porque son decisiones individuales. Acuérdense, uno siempre decide. Aun cuando no decide, ya decidió no decidir. No decidir es una decisión. Usted está donde está porque usted así lo decidió, conscientemente, inconscientemente,
con su voluntad, sin su voluntad, pero al final usted cedió a eso, es su decisión. Entonces, este proyecto de vida, que es un anhelo personal, guía las decisiones y acciones de una persona para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos personales, profesionales, familiares y sociales. Aquí están recogidos, digamos, como los principales aspectos que ya les mencionaba. Quiere tener hijos, ya tiene hijos, qué espera de los hijos, cuál es su proyecto de vida, cómo se ve a futuro, cómo puede mejorar las condiciones para generar esa movilidad social, que nosotros somos artífices también de esa movilidad social, porque en este caso nosotros ofertamos cursos, pero si la gente no se inscribe, pues no va a pasar nada con esos cursos. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos de proyecto de vida. Y en este tema de proyecto de vida, el trabajo es muy importante porque si ustedes se fijan, donde más tiempo pasamos nosotros es en el trabajo. Ahora, cuando hay estas desfiguraciones o estos desequilibrios, estas anomalías, porque así las denomino porque no deberían ser, donde hay acoso laboral, donde hay abuso, donde hay condiciones indignas, donde hay presiones, pues entonces sálgase que hay gente haciendo la fila, o si usted no quiere otro querrá, o no le voy a dar ciertas garantías, ojo con eso, porque todo esto forma parte del trabajo digno, y estos son los derechos que tenemos nosotros cuando salimos a interactuar allá. A mucha gente le da miedo, y eso lo vamos a tocar en la próxima sesión, le da miedo hacer solicitudes, porque cree que bueno, se vuelve objetivo de guerra dentro de la organización, o le aplican la ley del hielo, o le aplican el despido silencioso, como se llama, y es que no le hablan, no le invitan a la reunión, o sencillamente le dejan de dar instrucciones, y eso genera un impacto en uno. Uno debe ser consciente de los actuales de uno, porque uno también puede cometer errores y debe ser responsable de esos errores. Es decir, acá el empleador no tiene que soportarse a un trabajador que no cumple con sus obligaciones. Pero también ahí hay una asimetría y los derechos lo que buscan es nivelar esas asimetrías. El trabajo no es solo una actividad económica, sino una experiencia vivida, que da sentido, pertenencia y dignidad a la existencia. Me salía hasta en verso. El trabajo no es solo una actividad económica, sino una experiencia vívida que da sentido, pertenencia y dignidad a la existencia. Qué rico uno amar lo que hace, pero más rico uno hacer lo que ama, ¿no? Pero en el peor de los casos, amar lo que hace, enamorarse de eso también, encontrarle un sentido, una funcionalidad. Bien, algunos referentes legales frente a estos componentes que venimos planteando. Recuerden que nosotros, y esto ahorita lo voy a explicar un poco más de fondo en la figura de Estado Social de Derecho, en un apartado que va a aparecer, nosotros nos regimos por leyes. Entonces es muy importante que ustedes tengan por lo menos la referencia escrita para ver en qué momento pueda ser útil estos aspectos. La Constitución Política de Colombia en el artículo 25, hablando particularmente del trabajo, dice que el trabajo es un derecho, pero ojo, también es una obligación. Es que con lo que nosotros hacemos construimos país. Es decir, cuando nosotros trabajamos, prestamos un servicio o entregamos un bien, la figura de producto, acuérdense que producto es un bien o un servicio, es una obligación formar parte del desarrollo de la sociedad. Pero ojo, dice además que goza de especial protección del Estado. No dice que goza de protección del Estado, de especial protección del Estado. Aquí esta figura de especial tiene varios sentidos para que ustedes lo entiendan. Claro, digamos, la vida es un derecho fundamental, ¿cierto? La educación es un derecho fundamental, el trabajo es un derecho fundamental, pero entonces yo puedo ir a demandar al Estado porque no tengo trabajo. Yo puedo ir a decirle, venga, tutelo el derecho al trabajo porque estoy desempleado. No funciona de esa manera. En el derecho del trabajo, esa categoría de especial tiene que ver que son garantías, son derechos que se dan cuando ya usted adquiere el derecho. Es decir, cuando usted está trabajando. Yo no puedo demandar por temas relacionados con lo laboral si soy desempleado. No tiene sentido. La próxima clase inclusive vamos a ver que hay temas que muchas personas quieren hacer valer cuando ya han sido despedidas. Entonces, por ejemplo, el acoso laboral. Y entonces entablan una demanda de acoso laboral cuando ya han salido o han renunciado o los han despedido, eh, hacen referencia a ese tipo de temas. Eso se ejerce mientras se está dentro del contrato laboral, dentro de la figura de vinculación. Posterior no tiene sentido porque esa es la particularidad y la forma especial que tiene este derecho. Es decir, yo protejo mis derechos laborales cuando estoy laborando para que lo tengan claro, porque mucha gente entenderá esto, pues claro, pues si es un derecho fundamental, yo puedo demandar al Estado porque no estoy trabajando. No funciona de esa manera.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias a la protección perdón, contra el desempleo. Acá hay programas de protección contra el desempleo, pero estas figuras ustedes deben entenderlas muy bien, digamos, en el análisis de la norma. Cuando hablamos de condiciones equitativas, no estamos hablando de condiciones igualitarias. Recuerden la diferencia entre equidad e igualdad, porque son conceptos que van a encontrar ahí permanentemente, como ese de movilidad social y movilización social. Existen también los conceptos de equidad y de igualdad. ¿Qué es equidad? Equidad es darle a cada uno lo que necesita. E igualdad es darle a todo el mundo lo mismo. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Igualdad es darle a todos lo mismo. Pues acá nos está diciendo el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas, es decir, de acuerdo a sus capacidades también, y satisfactorias. Este es un concepto que muchas veces se sale digamos, se vuelve más que cuantitativa, cualitativa. Pero claro, recuerden que lo que plantea uno de los principios que vimos en la clase pasada es que la remuneración sea directamente proporcional al esfuerzo, ya sea físico o sea mental. En ese sentido debe satisfacer. Y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo se protege? Pues una de las figuras de protección dentro de los derechos que tenemos nosotros estando ya trabajando son las cesantías. ¿Por qué se llaman cesantías? Porque es un elemento que yo puedo utilizar una vez esté cesante. Entonces, cuando yo me quedo sin empleo, yo puedo recurrir a ese ahorro. Eso es una forma de protección del desempleo, las cesantías. Ahora, hay programas también que se han venido desarrollando a través de las cajas de compensación que tienen una serie de subsidios al desempleo también. Y hay otras figuras que, digamos, cuando a través de programas del Estado, como la renta ciudadana. La renta ciudadana un poco tiene que ver con esa figura de la seguridad social. Acuérdense que cuando hablamos de seguridad social hablamos fundamentalmente de salud, de pensión y de ARL. Si yo estoy desempleado, pues ARL no tiene sentido porque no tengo por qué tener afiliación a riesgo laboral porque no estoy trabajando, no hay riesgo laboral. Pero el tema de pensión y el tema de salud, pues acá tenemos las figuras de régimen subsidiados y acá tenemos esa renta ciudadana o ese apoyo que ustedes escuchan que les dan a la tercera edad y todo este tipo de figuras. Y esas otras figuras cuando uno ha cesado de trabajar, como las cesantías o esos auxilios de desempleo. Si usted se queda sin trabajo, creo que tiene 6 meses a través de su caja de compensación, creo que es el dato, 6 meses que usted puede recibir ese subsidio de desempleo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 6, reconoce el derecho al trabajo como medio para garantizar la vida digna. Ese concepto de trabajo digno y de vida digna ya lo vimos en la clase pasada, para que por favor estén muy atentos a ese acápite que vimos allá. El trabajo digno es un medio legítimo de transformación personal y social. Si nosotros transformamos el individuo, transformamos el colectivo. Entonces, esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta y, por supuesto, que podamos interpretarlos. Por eso les voy haciendo como las diferenciaciones que tenemos ahí en cada uno de los conceptos. Hola, David, ¿cómo vas? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien. Te voy a recomendar que después veas el video desde el principio para que veas unas anotaciones que hicimos con Marcela con respecto a las entregas de los trabajos y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Dónde estás? Yo actualmente en Cali. Ok. Marce está en Río Negro y yo estoy en Pereira. Muy bien. Vamos con esta figura de la ciudadanía laboral. Hay muchos tipos de ciudadanías, ¿cierto? ¿Qué es ser ciudadano en Colombia? Ser ciudadano es ser mayor de 18 años y tener cédula de ciudadanía. Eso es ser ciudadano. Y hay una ciudadanía que es la ciudadanía laboral. Si ustedes cuando vean la clase anterior se van a dar cuenta que hay unas figuras dentro del derecho, y acá lo vamos a ver también, que abocan por la eliminación del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque no tienen esa categoría de ciudadano. Entonces, esa ciudadanía laboral es una forma
Hay un concepto muy bonito que es el de máscara. Máscara quiere decir persona, porque nosotros tenemos máscaras, somos personas. Eh, Usted tiene diferentes facetas. Usted es uno cuando habla con su pareja, se comporta diferente si habla con su hijo, se comporta diferente si habla con su papá o con su mamá, se comporta diferente en el trabajo. Usted no puede tratar a su jefe del trabajo como si fuera su hijo o a su compañero como si fuera su esposo. No tiene sentido. Somos personas diferentes. Nos han enseñado a pensar que uno es uno solamente, inamovible. No, somos muchos. Dentro de esas categorías está esta categoría de la ciudadanía laboral. ¿Qué es esa ciudadanía laboral? Es esa figura que se conforma cuando yo, teniendo esa categoría de ciudadano mayor de edad, estoy dentro del campo laboral. Uno, dentro de la oferta o ya ejerciendo, ¿cierto? Formo parte de eso, porque la ciudadanía laboral no es solamente cuando trabajo, es también cuando busco empleo. Es decir, cuando estoy en edad de emplearme. Los niños no están en edad de emplearse, los en la tercera edad tampoco están en edad de emplearse. Entonces hay una ciudadanía laboral que es esa ventana que tenemos de vida ahí, y este tema es muy importante. Vamos a ver cuál es la importancia de esa ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral reconoce el trabajo como sujeto de derechos. ¿Qué es sujeto? Piensen en esto. Sujeto es como su nombre lo dice, está agarrado, asido, está sujeto, prendado, se sostiene, está sujeto de derechos, ¿cierto? Es decir, tiene unos derechos y es por el derecho, no como un simple recurso productivo. No, 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 no. Aquí la ciudadanía laboral no es solamente un recurso. La clase trabajadora, los trabajadores, son generadores de riqueza, pero son más que eso. Son más que una máquina de producir. Son personas, son seres humanos. Implica participación. Esto es muy importante y con el análisis que les hacía al principio de esta sesión, ya vimos los derechos individuales. Ahora vamos a ver los derechos colectivos. Ya hablé de la pensión, ya hablé de las horas extras, ya hablé de las vacaciones, ya hablé del pago de dominicales, ya hablé del pago de salud, ya hablé del pago de pensión, ya hablé de una ARL, ya hablé de unas condiciones dignas individualmente. Ahora vamos a empezar a ver el trabajo también desde la perspectiva colectiva, porque es muy importante. Digamos que acá el dicho a aplicar sería: la unión hace la fuerza en este capítulo de lo que estamos viendo. Entonces es ese colectivo, ¿cierto? Hablar desde ese colectivo. Implica participación, conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta. Fíjense una figura que yo les expresaba en la sesión anterior. El problema de la esclavitud está en el esclavo. Él es el que se cree inferior, lo acepta y lo asume y se siente inferior. Ahora, el problema del racismo no está en el negro o en el afro. El problema del racismo está en el racista, porque el negro existe. En ese mismo sentido, nosotros debemos darnos cuenta que nosotros, dentro de este contexto de la ciudadanía laboral, dentro del contexto de los derechos, dentro del contexto social, esto no es un nivel de esclavitud, esto es una función además, es un derecho que tenemos, pero también es una obligación que cumplimos. Eso es el trabajo. Darnos cuenta es muy importante. Responsabilidad y capacidad de que de exigir condiciones justas en el mundo del trabajo. Esa es la importancia de la ciudadanía. Ustedes saben por qué en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, la mayoría de edad son los 21 años y no los 18 como en países como el de nuestro. Lo que pasa es una cuestión biológica. A los 21 años el cerebro se cierra. Esto que ustedes conocen como fontanela, la mollejita. Hasta los 21 años termina de conformarse el sistema y madura el sistema cerebral. Y entonces se dice, a partir de esa edad puede tomar decisiones, está en capacidad de decidir. Por eso, en esas estaciones es una cuestión biológica, es hasta los 21 años. Claro, acá tiene que ver con uno tener la capacidad de darse cuenta, ¿cierto? Y en este caso, también de exigir condiciones justas en el mundo del mercado, porque yo les voy a dar una premisa que es la premisa mía en el tema del empleo. El trabajo no se pide. Usted no va y pide trabajo. Es que vengo a pedir trabajo. No, el trabajo se ofrece. Usted tiene un problema. Sí, yo tengo las capacidades para resolverlo. Usted necesita a alguien especializado en Adson. Sí, soy yo. Yo tengo esa solución.
porque uno no pide trabajo, uno ofrece el trabajo, uno ofrece soluciones, eso es lo que hace uno. Claro, entonces ahí cambia la relación laboral. La relación es que le estoy haciendo un favor teniéndolo acá. No, no, usted no está haciendo un favor, no lo está haciendo. Y una vez dentro, entonces yo ya tengo, me vuelvo sujeto de derechos, porque ya estoy dentro del proceso laboral. Recuerden, eso es muy importante cuando veíamos esa protección especial del derecho, tiene que ver con la figura. Son derechos para quien está trabajando. Valorar la ciudadanía laboral fortalece la democracia, la justicia social y la convivencia pacífica. Claro, muchos de los problemas que tenemos es el maltrato a una, abro comillas, clase social. Y entonces hay como esas categorías. Si han visto, como que nos gusta como diferenciarnos de otros en categorías, y eso tiene que ver con esa figura de sometimiento. Pues no, resulta que aquí yo desarrollo una actividad que además a usted le sirve, a nadie lo tiene trabajando de bonito, pues, y de chévere. Y otra cosa muy importante que hay que entender es que el trabajador produce su salario, produce el salario del directivo, produce el salario del gerente, del administrativo, del directivo y del dueño de la empresa. Cada trabajador produce eso, si no, no lo tuvieran ahí. Ahora, la sumatoria de todo eso, pues eso es lo que genera riqueza. Entonces, nosotros somos una parte fundamental del eslabón. Eso es una relación docente-estudiante, que debo decirles que los extrañé mucho en la clase anterior porque di la clase solo. Y eso de dar clases sin estudiantes es terrible. Recuerden que si tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia, ejemplo, aporte, sencillamente abren el micrófono porque yo no siempre los estoy viendo, yo estoy viendo la presentación de apoyo. ¿Listo? Algunos Sí, referentes profe, legales. muchas gracias. Ok, Marcia. Algunos referentes legales con respecto a este tema de la ciudadanía laboral. Recuerden que la Constitución Política en el artículo primero dice que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. ¿Qué dice ese artículo primero? Ese artículo primero, bueno, yo los explicaba un poco en la sesión anterior. Nosotros tenemos políticas. Política es una idea, ¿de acuerdo? Una forma de pensar. Cuando ahorita que ustedes ven partidos políticos, son partidos que tienen ideas. ¿Ideas de qué? Del desarrollo. ¿Del desarrollo en qué sentido? En el sentido social, en el sentido económico, en el sentido ambiental. ¿De qué? De una nación. Entonces, y tenemos partidos con ideas, y ustedes va a votar es por ideas. Lo que ellos le van a proponer son ideas. Ah, yo creo que para acabar, para generar seguridad hay que matar a todo el mundo. Ah, usted dice, no, no, esa no es la idea mía es negociar, y la gente va y decide pues por uno o por el otro. Entonces, hay políticas de gobierno, por ejemplo, este gobierno quiere poner unas políticas sobre la salud, unas políticas sobre las pensiones, unas políticas sobre algunos temas específicos, sobre el salario mínimo, por ejemplo. Quiere poner una política. Eso es una política del gobierno, pero hay unas políticas que son del Estado. Eso, no, eso es independiente si el presidente es A, B, C o Y, eso no interesa, no interesa. Son políticas del Estado colombiano, son ideas del Estado colombiano. Esas ideas son las que están en la Constitución. Entonces, si usted es presidente, entonces se lanza Marcela y David a la presidencia. Muy bien. Y entonces ustedes lo que no pueden decir es que no están de acuerdo con la paz. No, porque la paz es política del Estado colombiano. Dice, vamos a buscar la paz. Ustedes pueden diferir en de qué manera la van a buscar. Marcela dice, voy a hacer negociación, y David dice, yo los voy a matar. Esa es la diferencia, y la gente va a elegir entre esas decisiones. Lo que no pueden decir es que no van a hacer política de paz. No pueden decir que no van a hacer política de educación, y no pueden decir que no van a hacer política laboral. La política de gobierno se puede cambiar, claro, ustedes vieron, están reduciendo la jornada laboral. Antes era de 8 horas, la están desmontando. En la sesión anterior se van a dar cuenta, va a quedar a 42 en el 2027, 42 horas laborales. Es decir, se puede cambiar. Lo que no se puede hacer es dejar de cuidar los intereses del trabajador, porque eso aparece en la Constitución, es una política de Estado. Entonces, entendiendo que tenemos esa política de Estado que deben cumplir los mandatarios, que esa no la pueden cambiar tan fácil. Se puede cambiar, sí, pero es un procedimiento más fuerte. Sí pueden cambiar el detalle de cómo va a operar, pero no el grueso. No pueden quitarlo de ahí. El artículo primero dice principios fundamentales. La idea primera, sobre lo que se funda, los fundamentos, lo que sostiene esto, lo primero y lo que sostiene el Estado colombiano. Dice, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto. ¿Qué es respeto? Tomarse en serio al otro. En el respeto, en la solidaridad y la dignidad humana. Entonces acá está tomando este apunte que les estoy dejando acá, está tomando con respecto al tema del empleo el concepto en lo que se funda esta nación. Lo primero que decimos es que tenemos dignidad y esa dignidad incluye el trabajo también. Ahora, ¿por qué tanta ley? Ustedes van a ver que yo les tiro marco normativo, referencia normativa. Van a ver diferencias. Dice referencia constitucional o corte o constitución política. Y hay otros que son marco normativas. Esta es política de Estado, constitución. Y estas otras son políticas de gobierno que pueden ir cambiando. Pero ahí tenemos y muchas se mantienen estables en el tiempo. ¿Por qué tanta ley? Porque nosotros somos un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir de derecho? Que nos regimos por normas. Las reglas del juego están en la ley, por eso tenemos tantas benditas leyes para todo. ¿Por qué? Porque somos un Estado de derecho. Ahora, ¿qué quiere decir social? Que esas leyes están en beneficio de la sociedad. ¿Quiénes son sociedad? Los humanos. Entonces bajamos los derechos humanos y estas leyes que generamos es para beneficiar a esa sociedad. Nosotros no ponemos una política que hable de multas de tránsito, de comparendos, para hacerle a usted la vida imposible. No. Imagínense que es que también tenemos que poner leyes para que la gente se ponga un casco, o para que use un cinturón de seguridad, o para que no fume en el carro. Pues también es una sociedad que está como muy acostumbrada al rejo, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo reconvenirlo? Tiene que estar en la ley porque soy un Estado de derecho. Y esas leyes están hechas para beneficiar a la ciudadanía. El artículo 38 habla del derecho de asociación. Acuérdense que estamos hablando de ciudadanía. Cuando hablo de ciudadanía, hablo de colectivo. El derecho de asociación. Artículo 38 de la Constitución también. Vamos a repetir varias veces estos artículos porque vamos a ir viendo ya estos derechos desde la perspectiva del colectivo, no del individuo. El artículo 39, derecho a la libertad sindical. Fíjense, cuando ustedes vean la presentación anterior se van a dar cuenta la cantidad de artículos constitucionales que están relacionados con el trabajo. Es que es muy importante y hay muchos mecanismos de protección. No se puede abusar de los mecanismos de protección, pero es importante saber que tenemos derechos, porque sí hay mucho abuso también de algunos empresarios. De otra parte está, digamos, ya de orden supranacional, por encima de la nación. Ya Constitución tenemos, ahorita vamos a ver supranacionales que está, por ejemplo, la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. Habla de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Nos dice la libertad sindical y de negociación colectiva. Temas que ustedes van a utilizar para el trabajo 2. Creo que por ahí va la cosa. La eliminación del trabajo forzoso. Ese tipo de actividades que se hacen obligando a la gente a desarrollarlas. Tiene que ver mucho con esos temas de prostitución, que tiene que ver también con esos temas casi que de esclavismo. Hay gente que, y ese es el problema, que la gente no conoce sus derechos, entonces no puede gozarlos o ejercerlos plenamente. La abolición del trabajo infantil, van a ver que va a estar siempre recorriendo por acá el tema. No es muy del asunto de nosotros acá en esta materia, pero es importante que entiendan esa calidad de ciudadano y esa ciudadanía laboral tiene que ver con los 18 años a partir de ahí. Y la eliminación de la discriminación laboral. ¿Qué es discriminación? Discriminación es un concepto que está entendido de mala manera, o de mala manera no, negativo, como si fuera negativo. Discriminar no necesariamente es negativo, hay una discriminación que es positiva. En conclusión, ¿qué es discriminar? Es un trato diferencial. Ahora, ese trato diferencial puede ser para bien o puede ser para mal. Por ejemplo, en los temas laborales, nosotros tenemos políticas públicas de discriminación positiva, como las políticas de la mujer. Las políticas de la mujer para el empleo, cuando pedimos cuotas, cuando exigimos que formen parte, que tenga tantas mujeres o que se estimula si tiene mujeres trabajando, eso es discriminar, porque está haciendo un trato diferencial. Pero es positivo porque lo que está haciendo es resarcir un daño que hemos causado porque antes no las considerábamos seres humanos. Acuérdense que cuando Antonio Nariño traduce los derechos, eran los derechos del hombre. Después de la Segunda Guerra se convierte en los derechos humanos, que ya es una categoría diferente. Antes era Marcela García de Piñeros, mía, de mi propiedad. Así aparecían en la cédula las abuelitas. No podían votar, trabajaban y el sueldo se lo daban al esposo, heredaban y la herencia era para el esposo.
Todas esas figuras de discriminación, es decir, trato diferencial, son positivas porque lo que buscan es resarcir una serie de daños históricos que se han causado. Ahora, cuando hablamos en este contexto, sí tiene esa connotación de discriminación negativa, desfavorable, un trato diferente, que no corresponde al trato que se le da a todo el mundo, que en este caso debería ser igualitario, no equitativo, de acuerdo a la definición que les di hace un momento. Práctica de los derechos fundamentales en el trabajo. Vamos a hacer acá un pequeño repaso, digamos, ya la teoría, ya vamos a ver en la práctica, en el ejercicio, cómo operan estos derechos. Una idea clave para entender este ejercicio. Los derechos fundamentales del trabajo no solo se conocen, se ejercen. En derechos humanos, bueno, cuando ustedes vean la clase anterior que hice la presentación, yo soy magíster, bueno, no soy, estudié un magíster en derechos humanos. Nosotros tenemos diferentes tipos de categorías de derechos, pero es fundamental entender que el derecho no es para enunciarlo, el derecho es para ejercerlo. Eso se llama el goce pleno y efectivo de los derechos. No es una letra muerta, es decir, esto hay que llevarlo a la práctica. Usted tiene ese derecho y debe ejercerlo. No es si quiere, debe ejercerlo. Es casi que una obligación. Esta sería una idea clave para entender ese concepto de la práctica de los derechos fundamentales en el trabajo. Practicar estos derechos implica actuar de manera consciente frente a situaciones de vulneración, utilizando los mecanismos legales, la ley, y sociales disponibles. Y aquí vamos a entrar a entender un poquito cómo funciona el tema de la huelga, cuál es el propósito. También es válido que discutamos qué tanto se abusa de esos instrumentos, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Que termina generando distorsiones en el mecanismo. El ejercicio activo de los derechos fortalece la protección del trabajador y previene abusos. La clase anterior les hacía una disertación. La ley no solamente defiende al trabajador, defiende también el empleo mismo. Porque es que muchas veces se están acabando con los empleos porque la gente ya no quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque hay unas conductas anómalas que ya nadie se aguanta y que nadie tiene por qué soportarlas, porque la gente ya está conociendo sus derechos. Entonces, se está acabando ese empleo. ¿Por qué? Pues porque el empleador no está generando las garantías ideales. A mí, ¿saben qué me hubiera gustado mucho en este proceso? Incorporar el tema de acceso a trabajo de lo público, los concursos de mérito, que digamos son alternativas que la gente tiene para desempeñarse profesionalmente y vienen existiendo una serie de convocatorias importantes actualmente desde los niveles asistenciales, técnicos, profesionales, directivos, en los que podrían participar y ahí digamos que hay unas reglas de juego. Yo manejo ese tema, pero no nos da el tiempo, muchachos. Bien, Ay, algunos profe, referentes. yo Dime. estuve en el de, yo pues conocí Simo. Ujú. Ese SIMO, por ejemplo, ahí habla del sistema de igualdad, mérito y oportunidad. Habla de igualdad, no de equidad. ¿Y estás en Sí, algún y yo concurso? me había postulado a la de Antioquia 3, pero me faltaron 6 meses de experiencia. Ah, chao. Ese es el Entonces, ya, concepto. pero era la primera vez pues, que yo me postulaba, que yo pues hacía eso, yo no lo conocía. Mm. Y no, pero es una oportunidad muy buena. Interesante, si es una opción. A mí en lo personal no me gusta. Yo ahorita voy a participar en DIAN y voy a participar en Contraloría. Y estoy en uno que ese sí me interesa mucho, pero como docente de planta. Y no me inscribí para el del SENA. A mí, digamos, en eso que hablamos ahora del proyecto de vida, a mí no me mueve mucho como estar vinculado a un trabajo, pero a mucha gente sí es una estabilidad muy importante, muy bonita, muy interesante y hay unos mecanismos. Yo voy a ver porque a mí me parece que ese tema, yo le dije al subdirector, inclusive dentro de la misma entidad, yo adelanté el año pasado un curso completo con toda la gente del SENA, con los administrativos e inclusive con instructores, los capacité en ese tema de los concursos. Y entonces a mí me parece que de pronto podríamos hacer una complementaria, que podamos hacer divulgación con la gente y a ver quiénes se quieren incluir y lo hacemos virtual. Me parece que es una herramienta útil y es un escenario interesante para desarrollar el proyecto de vida.
Si Sí. se da, le comunico a Shirley para que, a la profe para que les informe. Bien, algunos referentes Muchas legales gracias. acá. Bueno, la Constitución Política en el artículo 53, ya vamos por otro artículo, dice principios mínimos fundamentales del derecho laboral. La igualdad, que no equidad. La estabilidad, la vimos en la oportunidad anterior. A usted no lo pueden despedir porque sí. Usted tiene derecho a la estabilidad. Tiene que ser argumentado. Algo debe haber pasado, debe haber un debido proceso, ¿cierto? Irrenunciabilidad. Es decir, usted no puede renunciar a los derechos que tiene. No, es que yo quiero que me maltraten. No, es que yo permito que me paguen menos del salario vital o del salario mínimo. No puede. Eso es irrenunciable. No, que no me paguen las cesantías. No, eso es irrenunciable. Esa es la categoría irrenunciable, de irrenunciabilidad en los derechos. Entonces tenemos tres características. Igualdad, que es lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, el SIMO es el sistema, o sí, sistema, no sé si sea sistema, de igualdad, mérito y oportunidad. Entonces es que todos tengan el mismo trato. Estabilidad, lo que les digo, usted no puede ser despedido de cualquier manera. Obviamente, si yo tengo un contrato a término fijo o tengo un contrato por labor o hora, pues una vez terminado, pues se acabó el vínculo que teníamos. Pero si yo tengo un trabajo a término definido o en el caso de lo público estoy en carrera administrativa, a mí no me pueden andar despidiendo porque sí, ese tema lo tocamos la clase anterior. El artículo 55, ya esto ya tiene que ver más con esa ciudadanía, ¿no? El derecho a la negociación colectiva. Tenemos derecho a negociar, ya no desde una perspectiva individual, sino como colectivo organizado, ¿de acuerdo? El derecho a la huelga. Esta es una figura que ustedes van a trabajar allí, que es muy interesante, que es lo que, si ustedes toman esto que yo les voy a poner acá, de lo que les voy a exponer, ustedes tienen ahí ese mapa conceptual clarito, hecho, dicho, no hay problema. Derecho a la huelga. La huelga es un derecho. Usted puede hacer ese tipo de manifestaciones. Aquí en la huelga si hablamos de movilización social, no de movilidad social. Artículo 93. Los tratados internacionales sobre los derechos humanos prevalecen en el orden interno. Esa es la fuerza que tiene y por eso repetimos tanto el tema de la OIT, porque nosotros estamos vinculados a esos acuerdos. Entonces esos acuerdos, eso es lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Nosotros lo que hacemos es bajar los derechos humanos, que es un acuerdo mundial, vamos a decir, la parte occidental del mundo, y los descargamos sobre nuestras constituciones. De esa manera funciona y en eso se basa. Y los convenios de la OIT ratificados por Colombia. El convenio 87 que habla sobre libertad sindical, que es la creación de estos colectivos que son personas jurídicas que representan en esta ciudadanía laboral, ¿cierto? Para esa negociación, representan a los trabajadores. Y el convenio 98 de negociación colectiva. Es un escenario interesante ustedes a revisar cuando formen parte de una organización y esa organización tiene constituidos una serie de sindicatos. Es importante que ustedes, de acuerdo a su percepción de su proyecto de vida, de la utilidad, de también el buen manejo que tenga el sindicato, porque todo hay que decirlo, hay figuras que se han trastocado mucho en torno a los sindicatos. Si quiere pertenecer, ese es su derecho. Ninguna empresa es que aquí no permitimos los sindicatos. No, es que es un derecho. No es que si usted quiere o no quiere, es que yo tengo el derecho a organizarme, a estar en colectivo y en el tema laboral a tener un sindicato. El trabajador cuenta con respaldo constitucional e internacional para ejercer los derechos. No es un tema solamente local. Hay temas de trabajo laborales que salen inclusive de las discusiones de la nación y se van a otro tipo de cortes donde ya se tira línea y se empieza a ordenar qué es o por qué camino vamos a ir y qué reglas estamos aceptando. Acciones solidarias y defensa de derechos colectivos. Bueno, cuando hablamos de solidaridad, hablamos de varios humanos, mínimo de dos. ¿Y qué es esto? Tiene que ver con ayuda. Solidaridad es ayudar, es hacer por el otro, es salirme de mí y hacer por el otro. Ya claro, cuando yo tengo la situación que es mía, personal, particular, el acoso laboral, el tema, bueno, yo vengo aquí, pero yo puedo pedir solidaridad y la puedo pedir de un compañero o la puedo pedir de una organización de compañeros. Entonces, un poco ahí ya digamos que vamos viendo como los derechos que tenemos ya no como individuos, que los vimos la clase anterior, sino como conjunto, como colectivo. Y ahí como colectivo, ahora porfa Marce y David me pasan el teléfono para yo cuando suba los videos y los suba al canal mío, entonces ustedes
puedan comunicarle a los compañeros y decir pues que ya está eso ahí listo para que revisen, ¿listo? No me dejen olvidar Bueno, que profe. irme sin eso. O si quieren, por favor, me los ponen de una vez en el chat, yo ahorita los copio, que puedo igual acceder después. Ah, bueno, profe. Vamos a ver Listo. qué tipo de acciones. Acción es hacer, no es enunciar. Acción es actuar. De acciones solidarias, es decir, de ayuda al otro y defensa de derechos colectivos podemos aplicar. Participar en acciones solidarias significa reconocer que el trabajo tiene impacto colectivo y territorial. Esto es muy importante. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, David, ¿a qué se dedica? Yo actualmente soy el coordinador comercial administrativo para una empresa y, ¿Una empresa de y qué? digamos que es una empresa que pone créditos Ok, temas y financieros. estoy incursionando e intentando también como una especie como de junior en una empresa de desarrollo de software. Todavía no estoy, digamos, como tal de planta, sino que me han permitido como que pasarme cositas, códigos y por ahí he estado como incursionando en el tema. Qué bueno, empezar a ejercer de una vez, para eso estudiamos. Qué rico ir por ese camino. Ustedes no se imaginan todo lo que uno aporta. La gente, yo por ejemplo en mi trabajo, uno acá con alguna idea, con algún planteamiento cambia vidas y lo mismo les pasa a ustedes. Marcela, en el tema de archivo, por ejemplo, de esas, ¿manejas historias clínicas? Sí, profe. Historias Imagínense, clínicas. Manejo. esa es la memoria del proceso diagnóstico de una persona y donde eso Ajá. esté mal hecho es la vida de la gente que está ahí. Ahora, David, está en el tema de colocación de préstamos, las oportunidades para la gente. Cambian vidas, hay gente que lo requiere y está cumpliendo un sueño. Ahora hay gente que quiere robarse la plata, ¿sabes? Eso no falta, ¿cierto? Pero también desde ahí salvamos vidas. Si la gente reconociera la importancia de eso. Yo trabajo con más de 75 organizaciones en Latinoamérica que van desde petroleras hasta farmacéuticas, hasta negocios que están creciendo, pequeños, de todo tipo de proyectos y trabajé con una de transporte de personas, una cooperativa y de transportadores. Y eso, hacerle entender a la gente, es que crees que son choferes, no, usted es un conductor y usted es un profesional y usted no sabe cuántos sueños carga usted en ese bus, a cuánta gente le está facilitando, si la gente tuviera que venir a pie, si usted no existiera, imagínese entonces la gente cómo cumpliría sus sueños, cómo podría trabajar, qué tan cansados llegarían. Y transformar eso es muy bonito y es muy importante porque uno termina cambiando vidas. Entonces creo que es un aspecto relevante a tener en cuenta frente a esos aspectos. Tiene un impacto territorial. Impacta al territorio, pero tiene un impacto colectivo además. Ahora, visto desde la organización, de nosotros unidos como trabajadores, como fuerza unida, eso tiene un impacto. Y tiene un impacto colectivo y tiene un impacto en el territorio. Por ejemplo, que deje de pasar los recolectores de basura por unos 8 días por su casa a ver qué pasa. Eso tiene impacto. La defensa de los derechos del trabajo se relaciona con los derechos de los pueblos, la protección del medio ambiente y la construcción de paz. Imagínense que no es poca cosa. Ustedes quieren saber 100 años de soledad, ¿en qué se origina? En la masacre de las bananeras. ¿Por qué mataron a Gaitán? Porque defendió el tema de la masacre de las bananeras, un tema laboral. Un tema laboral. Martin Luther King por los derechos afros, pero también los derechos laborales, porque eran esclavos, por la libertad. ¿Qué es un esclavo? Una actividad económica, pero que no se paga, que es en condiciones de miseria, que no es digna. Eso tiene todo ese tipo de impactos, es decir, tiene impactos, por supuesto, también en el tema medioambiental, indudablemente. Entonces acá esto es transversal, tiene que ver con todo. La solidaridad es una práctica social que convierte los derechos en realidades. Y por eso la importancia de esos colectivos, de ese tipo de organizaciones como los sindicatos. Acciones solidarias en el mundo del trabajo. ¿Qué tipo de acciones, de hacer, de actuaciones se dan en el mundo del trabajo en términos solidarios? Las acciones solidarias en el ámbito laboral son prácticas colectivas, conjuntos, ¿cierto? Orientadas a proteger la dignidad del trabajador, prevenir el abuso y mejorar las condiciones de trabajo, reconociendo que los problemas laborales rara vez afectan a una sola persona. Sí sucede, el acoso laboral es una figura muy individual, ¿cierto? Muy particular, pero por ejemplo, el no pago de salarios a tiempo, que tenemos derecho a ser remunerado a tiempo, el pago de todas las prestaciones sociales,
Ese tipo de cosas afectan generalmente a todos. Las condiciones de trabajo, ¿cierto? Acceso a la luz o un baño digno o el espacio del tiempo para comer, bueno, todo este tipo de cosas nos afectan a todos. Dice rara vez, pero sí se presentan, sobre todo esos que les digo de acoso laboral probablemente. La solidaridad, es decir, la ayuda, transforma conflictos individuales en causas colectivas. Es decir, esto es una figura de fortaleza. No solamente tenemos la ley, sino que tenemos el derecho a organizarnos y el derecho a sindicalizarnos y el derecho a entrar en huelga. La huelga es un acto, es una acción. Cesamos actividades, por ejemplo. La solidaridad laboral, seguimos con el enfoque práctico. Se expresa cuando los trabajadores se apoyan frente a situaciones de abuso o discriminación. Ahí ya se vuelve solidario, porque claro, pues el acoso es frente a mí, ¿cierto? Por ejemplo, o la discriminación es frente a mí, pero cuando yo acudo al colectivo de trabajadores vía sindicato, pues ya ese se convierte, es un hecho común, ¿cierto? En un hecho en el que entran todos, actúan colectivamente para exigir condiciones justas, defienden derechos aún cuando no son directamente afectados. Me pregunto si ese aún tiene tilde, aún, aún. Aún monosílabo, aún termina en N, aún tiene, a menos de que haya una variación porque sea monosílabo, no sé, me queda la duda. Promueve entornos de trabajo dignos, seguros y respetuosos. La solidaridad rompe el aislamiento del trabajador, lo convierte en colectivo, en masa, en combo, en gallada, en manada. Fíjense entonces, vamos a hablar acá del sindicato y me voy a enfocar mucho en lo de la huelga porque es el tema que tenemos, digamos, de trabajo para desarrollar y quiero que le sumen esos componentes que ya les expuse anteriormente para que subamos ese trabajo en esas dos evidencias. Bien, la organización sindical como acción solidaria. La organización sindical es una de las expresiones más importantes de la solidaridad laboral. ¿Por qué? Representa intereses comunes. ¿Qué es lo que hacemos? Delegamos en un grupo de trabajadores esa representación de intereses que nos están afectando a todos. Protege frente a represalias individuales, claro. Una cosa es despedir a uno, otra cosa es despedir a todos. Y aquí esta figura toma fuerza desde esa perspectiva de la solidaridad y desde esa ciudadanía laboral en el ejercicio de los derechos. Permite negociar colectivamente, llegar a acuerdos. Inclusive cuando ustedes oyen hablar de estas organizaciones sindicales, bueno, de estas empresas que tienen organizaciones sindicales, hablan de una figura que es la convención. Y por esa convención tienen algunos acuerdos a los que llegaron entre empleador y empleado. Entonces ahí tienen, por ejemplo, una prima adicional, un aumento del salario de un punto por encima de lo que declare el gobierno. Bueno, en fin. Entonces se hace una convención. ¿Qué es una convención? Que convenimos. Es un documento y esa convención laboral se respeta. Y eso es una lucha que se da a través de este tipo de organizaciones. Fortalece la democracia en el trabajo, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque hay que elegir a quienes nos representen. Entonces esa figura que vamos a ejercer ahorita el 8 de marzo, que es una figura democrática, no es la democracia, porque lo mismo pasa con el sindicato. Yo no escojo unos representantes sindicales y me alejo del tema, no. La democracia tiene que ver con estar haciendo acompañamiento, apoyo, pero también control y seguimiento a las acciones que desarrollan esos sindicatos. Hay temas de ayudas en salud, ayudas económicas para la construcción de vivienda, ayudas para estudios, en fin, una serie de elementos que ayudan al trabajador para que tenga unas condiciones más dignas. La organización sindical, además, no es un privilegio, es un derecho, y ya lo vimos, está dentro de la Constitución y se desarrolla en el Código Sustantivo del Trabajo. Bien, ahora vamos, el sindicato es una acción porque actuamos para conformarlo, o sea, nos movemos para conformarlo. Vamos a hablar de una figura que es más coyuntural, si se quiere. Cuando hablamos de lo coyuntural es más de momento. Cuando hablamos de lo estructural es que lleva mucho tiempo. Esa es como la diferencia entre estas dos figuras que serían antónimos.
la coyuntura y la estructura. Cuando hablamos de temas estructurales, esas cosas que llevan mucho tiempo aquí, los sabes ahí. Y cuando hablamos de la coyuntura, son temas que surgen y entonces tenemos este mecanismo que es la huelga en el mundo del trabajo. La huelga es una acción colectiva y solidaria, mediante la cual los trabajadores, ¿qué hacen? Suspenden de forma pacífica sus labores. ¿Con qué objetivo? El de defender los derechos laborales. No se hace huelga para otra cosa, para defender los derechos laborales. La huelga es una figura que existe, que está avalada, que es un derecho, además que tenemos, la ley nos autoriza a parar, sí, a suspender actividades de forma pacífica, aclara muy bien, para decir, venga, nos están incumpliendo con el ejercicio o el goce de estos derechos, para mejorar condiciones de trabajo o exigir el cumplimiento de acuerdos que se hayan realizado previamente. No es un acto de desobediencia, sino un derecho fundamental de carácter colectivo. La huelga ya es un derecho colectivo, ya no hablamos de derechos individuales, el derecho a la vida es un derecho individual, ¿cierto? El derecho al trabajo es un derecho individual, el derecho a la educación es un derecho individual, pero acá ya estamos hablando de derechos en conjunto que tenemos nosotros. No es desobediencia, no es un acto guerrillero, no es un acto subversivo, no es un acto de atrevimiento, es un derecho. Es una figura que tenemos como colectivo para poder solicitar que se respeten las garantías o los acuerdos. La huelga como expresión de solidaridad laboral se puede configurar así porque se ejerce de manera colectiva. Por eso, solidaria, porque protege a los trabajadores frente a abusos estructurales, es decir, cosas que llevan mucho tiempo, que se están repitiendo, que se han dialogado, que se han tratado, que se ha insistido, que se ha denunciado y como no tenemos resultados, entonces, ¿qué decidimos? Suspender de forma pacífica labores. Ya es una medida de hecho, porque también, digamos, hay una cosa que se llama revictimización institucional o abandono institucional, porque usted va al Ministerio de Trabajo y le dicen, sí, pero es que tenemos, antes del suyo, 2,5 millones de denuncias. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para esperar a que se nos resuelva esta situación? Entonces, aquí ya esto es una vía de hecho, de acción. Permite equilibrar la desigualdad entre empleador y trabajadores, transforma reclamos individuales en demandas comunes. Finalmente tenemos que la fuerza de la huelga está en la unidad de los trabajadores y esto es importante entenderlo porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con ese tipo de medidas porque habrá gente que acepta sus condiciones, pero hay que dialogar, hay que explicar y hay que acompañar ese tipo de figuras. Acuérdense que la huelga no es un acto subversivo ni desobediencia, es un derecho que tenemos. Fíjense entonces que, como les estoy mostrando acá el tema de la huelga. Acá empezamos, sí, acá empezamos. Sí, acá tenemos sindicatos, sí, acá empezamos. Entonces, cuando hagan ¿qué es lo que le están pidiendo? Una infografía, un mapa mental, ¿qué es lo que nos piden en la actividad? Espérate, yo miro acá. Infografía. Sí, una infografía. Eso. Evidencia 4 de la A2. Infografía sobre la huelga. Pueden tomar esto. Entonces, ponen en el centro huelga y una flechita para acá. Huelga como expresión de solidaridad laboral. Acá tienen elementos. Pueden tomar este siguiente. La finalidad de la huelga. Entonces, otro circulito allá. Vamos allá. ¿Cuál es la finalidad de la huelga? Después van a encontrar por acá. Huelga como derecho fundamental. Y van a encontrar unos referentes. Ya hacen un resumencito. Referentes legales y constitución. ¿De qué? De la huelga. Referentes legales, normativa laboral. ¿De qué? De la huelga. Referentes internacionales de la OIT, de la huelga. ¿Qué vamos a agregar ahí? Pues vamos a agregar unos elementos que tienen que ver con, ¿qué aspecto dijimos, Marce? La negociación colectiva. Entonces ya ponen la huelga y pueden poner huelga y negociación colectiva, hacen acá todo el análisis incorporan estos temas a modo de repaso, de refuerzo, los ponen ahí en estas características que le digo y acá después me hacen un capitulito que tenga que ver sobre la negociación colectiva. Y ese trabajo es el que subimos en la evidencia 3 y en la evidencia 4. ¿Listo? Pero acá ya tienen, digamos, un marco de referencia frente a la huelga para poder hacer esa infografía. Entonces, huelga como Profe, y al expresión... like le ponemos que, perdón.
¿Cómo Hacemos la conocen? infografía, hacemos la infografía sobre la huelga. Sí, sobre la huelga Sí. y sobre la La negociación negociación colectiva. colectiva, Ujú. eso. Entonces ponemos la huelga como expresión, Sí, entonces finalidad de la acá huelga, tienen, eso. eso. Y Acá abajo, tienen, en el centro dirán, huelga y negociación colectiva, ¿cierto? Infografía, sí. huelga y negociación colectiva, en un punto central. Ah, Y hacen unas dendritas, unas salidas. La huelga como expresión sí. solidaria, el marco legal, que dice todo lo que les voy a estar explicando acá. Y después, en un apartado de esos, dejan todo el tema relacionado con la negociación colectiva. Entonces ya hacen la investigación y ponen la parte de la negociación colectiva. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Vamos pues. Igual, la clase próxima vamos a ver los temas de negociación colectiva, pero igual eso se puede ir adelantando. Bien, ¿cuál es la finalidad de la huelga? Defender derechos laborales vulnerados, exigir condiciones de trabajo dignas, presionar el cumplimiento de normas laborales, es decir, que se cumpla lo que está establecido en la ley, fortalecer la negociación colectiva, claro, pues la fortalece porque al final se dan cuenta del impacto es que sin trabajadores no hay producción. Prevenir decisiones unilaterales del empleador, eso es muy importante. A futuro, cuando pasa ese tema de las huelgas, pues eso se vuelve una herramienta que tiene una afectación de la organización. Su objetivo no es paralizar por capricho, sino restablecer la justicia laboral. Ojo, esto es muy importante, porque a veces estos instrumentos pierden su sentido cuando se transfiguran a eso, es que ya quieren es como cambiar la perspectiva y muchas veces abusan de esa posición. Eso es como el cuchillo, muchachos. Si usted lo utiliza para cocinar, para alimentar su familia, fantástico, pero si lo utiliza para matar, la herramienta está ahí, es quien la usa. La huelga como derecho fundamental. ¿Qué tenemos acá? La huelga hace parte del núcleo esencial de los derechos colectivos del trabajo y está estrechamente relacionada con los siguientes aspectos. La libertad sindical, tema que ya vimos que es un derecho también. Normalmente la forma de promover huelga es a través de esa organización. ¿Se necesita una organización sindical para llamar a una huelga? No, se necesita la organización del trabajador. Pero no es que, ay, ustedes no pueden hacer huelga porque no tienen sindicato. No, 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 no. Es que es un derecho. Usted no necesita tener un derecho para obtener el otro. No, necesita estar desorganizado. La negociación colectiva, ¿cierto? El diálogo social, todos estos son derechos. La negociación colectiva, el diálogo social. Tema que mencionamos atrás, ¿cierto? La democracia laboral dentro de esa figura de la participación, de la decisión del conjunto. Sin derecho a la huelga, los demás derechos colectivos se debilitan. Yo no sé si se debiliten, yo diría más bien que se fortalecen, ¿cierto? El derecho a la huelga fortalece el ejercicio de los demás derechos. ¿Por qué? Porque es una acción de hecho. Es una acción de hecho. No es que sea la única figura, pero la tenemos ahí y tiene un impacto inmediato. Es lo que pasa con los paros. Eso es lo que denominamos en políticas públicas la agenda, o en un proyecto de cooperación internacional, la agenda, o en un proyecto de desarrollo social, la agenda. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, referentes legales, primero constitucionales, acuérdense, vamos a hablar de los referentes como política de Estado y después vamos a hablar de los legales, que es otro aspecto, una cosa es lo constitucional, otro es lo legal. Podemos decir constitucional y legal, pero vamos a hablar de lo constitucional, ahorita vamos a hablar de lo legal. Constitución Política de Colombia, en el artículo 56 se garantiza el derecho a la huelga. Vean, eso es una política del Estado, eso no es que un gobierno le dio y a este presidente le parece que va a acabar con la huelga, no, eso está en la Constitución. Salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Claro, ahí ya es otro asunto. Los servicios públicos, nosotros debemos prestarlos, entonces para el tema del acueducto y nos quitan el agua, no. O sea, eso tiene sus límites. Artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, fundar la dignidad humana, ya lo vimos. Artículo 39, se garantiza la libertad sindical, acabamos de ver que está asociado. La huelga es un derecho constitucional, no una concesión del empleador. No es que el empleador nos hace, es un derecho que tenemos, pero ojo con el ejercicio de los derechos, ¿no? Referencias legales en cuanto a la normativa laboral. El Código Sustantivo del Trabajo regula la huelga como mecanismo legítimo dentro de los conflictos colectivos de trabajo. Es un mecanismo legítimo. Es decir, este código está desarrollando lo que plantea la Constitución en el artículo 56, el derecho de la huelga.
Regula la huelga como mecanismo dentro de los conflictos colectivos. ¿Conflicto qué es? Un enfrentamiento, es un choque. Establece reglas para su declaratoria. Eso no es de cualquier manera. Hay unas reglas. Condiciones de legalidad. Debe cumplirse unas condiciones de legalidad para ir a huelga. Protección frente a represalias ilegales. Ojo, aquí está protegiendo al trabajador. Es que usted me fue a huelga, yo lo voy a echar. No, no. El Código Sustantivo del Trabajo dice que hay unas medidas de protección. Eso que da garantías. ¿Por qué? Pues es un derecho. Yo tengo el derecho a ejercerlo. Y usted puede tomar represalias. Ojo, yo tengo unas medidas de protección también frente a eso. La ley busca garantizar que la huelga sea pacífica, organizada y legítima. ¿Qué le da la legitimidad? Las condiciones de legalidad y las reglas para declararla. Entonces hay que cumplir con unos preceptos, con unos... Ojo, nosotros no utilizamos la ley solamente para defendernos, la ley es también para acatarla. Y entonces acá ustedes están viendo que el derecho a la huelga, en esta infografía que van a hacer y van a repasar cuando la hagan, pues va a tener unas aristas importantes ahí que se deben tener en cuenta. Ahí estoy donde no es, acá. Bien. Otros aspectos frente a la huelga. Referentes internacionales. Ya vimos los referentes constitucionales, ya vimos los referentes legales. Ahora vamos a ver los referentes internacionales. ¿Qué nos da esto? Pues, como ustedes vieron que yo les decía, esos acuerdos internacionales prevalecen. Es decir, un presidente puede sacar una ley modificando el Código Sustantivo del Trabajo diciendo que esto no va. Pues resulta, querido, que eso no lo puede hacer porque nosotros tenemos unos acuerdos internacionales que están avalando eso, que forman parte del bloque de constitucionalidad y los incorporamos a nuestra Constitución. Vamos entonces y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. El convenio OIT 087, la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, lo habíamos referido anteriormente, ya lo habían visto ustedes allá atrás. Hay un convenio donde se habla de la libertad sindical y por eso se baja la Constitución y por eso se baja también el Código Sustantivo del Trabajo. El convenio OIT 98, derecho de sindicación y de negociación colectiva. Y la doctrina del Comité de Libertad Sindical, que reconoce la huelga como un medio legítimo para la defensa de los intereses laborales. Los estándares internacionales refuerzan la protección del derecho de huelga. Ahí está reforzado, está acompañado. Ahora, finalmente, es importante hablar de los límites que tiene el derecho a la huelga. Eso no es... Obviamente ya tenemos un límite, ¿no? Que debe ser pacífico. ¿Cierto? Ya tenemos unos límites, unos preceptos legales, debe cumplir con los preceptos legales. No es a la topa, a la tolondra que salimos y no, hay unos, porque esto va a tener un impacto territorial, empresarial, social, eso tiene un impacto. El derecho a la huelga no es absoluto, tiene límites cuando se afectan servicios públicos esenciales, lo vimos con anterioridad. Cuando se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. Ahí es donde está lo pacífica, ¿no? No podemos, mediante una huelga, poner en riesgo, que es ahí cuando se deforma un poco lo que pasaba con estas protestas. No podemos confundir la protesta social con la huelga laboral. La huelga es de los trabajadores. La protesta es de los ciudadanos en general. Los niños salen a protestar si quieren. La huelga es en el trabajo y es un tema específico. Cese de actividades. No producimos. Eso tiene un impacto inmediato. Cuando no se cumplen los procedimientos legales, que ya habíamos visto que se establecen los procedimientos legales para poderlo ejercer. No se cumple, bueno, sí. En general, cuando no se cumple la estructura. ¿Por qué? Porque todo esto está establecido en la norma. Todo esto está establecido en la norma. Entonces, ahí tenemos, digamos, esa caracterización de la huelga, que quiero que ustedes empiecen a comprender que efectivamente, como lo van a ver en la clase de primera, hay unos derechos, digamos, hay una razón de ser del trabajo. No es trabajar por trabajar, no. Esto es toda una estructura, es un quehacer, tiene un fundamento desde lo social, desde lo individual, desde nosotros como especie. Somos la única especie que trabaja. No hay otra especie que trabaje. Eso es una figura inventada por nosotros. Pues esas figuras tienen unas reglamentaciones, se desarrollan a través de unas dimensiones.
Después empezamos a ver todo lo que tiene que ver con los derechos desde la óptica individual de cada uno en ese rol. Acá estamos viendo la perspectiva del empleado. Es muy importante entender que hay otra perspectiva, que es la del empleador, ¿no? Esa perspectiva también es importante. Es más, un empleador debe conocer todas estas perspectivas porque usted quiere ser un empresario, es importante que usted conozca todos estos temas porque son los derechos que las personas que le colaboran en su organización tienen para ejercer sus funciones también. Preguntas, dudas, inquietudes, repasos, solicitudes. No, profe, todo claro. ¿Listo? Entonces, repasemos este asunto. Este asunto, pantallazos, derechos fundamentales, presentación. Bien, acá estamos. Repasemos este asunto. Este es el desafío, muchachos, y este es el compromiso que tienen ustedes con este ejercicio. Y esto para que a futuro, si están en otro ejercicio, no dejen esos temas de las transversales para última hora porque se les saturan de trabajo. Vamos a tener 4 actividades, ¿de acuerdo? 4 actividades. Cada una de ellas va a tener un número de evidencias. En esta actividad 1 tenemos 2 evidencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este taller, no vamos a hacer este foro. Este taller lo hacen de acuerdo a los criterios que les están pidiendo ahí, pero además dentro de este taller me van a incluir las características del trabajo en el contexto local. ¿Qué le preguntan ahí? Ah, no, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Cali. Bueno, ¿a qué se dedica Cali? No, pues tiene temas comerciales, tiene temas de servicios, tiene temas industriales, tiene temas mineros, petroleros. No, mira que acá no hay petrolero. Explotación de oro, no, mira que no se dedica a eso. Entonces, ¿qué? Y hacen las características del trabajo en el contexto local. ¿Qué actividades económicas, qué tipos de contratos? Ese tipo de características. Ese capítulo me lo anexan a ese taller y ese taller que tiene los componentes que le están pidiendo en esa actividad, me lo sume a la evidencia 1 y a la evidencia 2, el mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar acá. Entonces, la actividad 2 tiene 4 evidencias. Entonces, el informe sobre el trabajo y el foro. Vamos a hacer solo el informe sobre el trabajo decente, ciudadanía, labor y derechos. Y que ese tema ya lo tocamos, trabajo decente, ciudadanía laboral lo acabamos de tocar, ustedes lo vieron ahí. Los derechos individuales ya los tocamos antes, los derechos colectivos los acabamos de tocar. Eso, y me van a abrir un capítulo adicional que habla del convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. Acabamos de hablar de eso. Entonces, usted coge este temita de convenio colectivo, este de acá, convenio colectivo, y lo mete en este informe. ¿Y qué es un informe sobre qué? Sobre lo que vimos acá. Es como un acta de la clase. Y lo mete acá, y ese me lo sube el mismo en evidencia 1 y en evidencia 2. ¿Estamos claros? Sí, David. profe. David. Sí, profe, hasta ahí todo ok. Ok. Y acá, que era lo que nos volvimos a mirar, vamos a hacer una infografía sobre la huelga, todo esto que les acabo de mostrar. Y me van a meter un pedacito dentro de esa infografía que hable de la negociación colectiva. Ya eso yo creo que está más que dicho. Finalmente, acá que tenemos, bueno, finalmente no, acá tenemos la 3 de 4. Entonces acá tenemos el mapa mental. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos ese mapa mental. Tomemos el tema del estudio de caso y lo metemos acá con el tema del mapa mental. Estos temas son los que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver violación de derechos, vamos a ver derecho de petición y acción de tutela. Y acá al final me van a hacer, bueno, acá tenemos, son 3. No, sí tenemos 4. Entonces hacemos 1 y 2 juntos y 3 y 4 juntos. En el texto argumentativo podemos meter el cuadro comparativo. O hagan los dos, esto no tiene mayor ciencia, ese cuadro comparativo, inventamos cuadro comparativo y montamos texto argumentativo. Y listo, salimos de ese asunto. O mejor hacemos una cosa, hagamos un cuadro comparativo y hacemos una conclusión. Y ese lo subimos como evidencia de 3 y 4 en esta 3, ¿listo? Y acá hacemos solamente el mapa mental y metemos el tema del estudio de caso. Y no tendríamos sino la última que tiene 2. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una presentación, no vamos a hacer los foros para no ponerlos a
a que se pongan a desarrollar esas actividades y tal. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Pueden abrir las cámaras, yo tomo un screenshot y nos despedimos por hoy. Permíteme un momento, profe, que no sé por qué me parece como bloqueada la opción de la cámara. Me voy a conectar desde el celular, a ver, o espérame, yo vuelvo y pongo el link, a ver si desde la aplicación de Teams. Espérame, porque Bueno, si desde el navegador. dale, dale, Regálame no, 5 segunditos. dale. No es sino las gafas, Marce. Listo, ahí admitimos a Fabián. Dale a ver por ahí a ver si te da. A ver, a ver, a ver. Aquí sí me dejó conectarme. Epa. Marce. Marce se fue a peinar, ¿sí vio? Las mujeres por qué van así. Uf. Eso, Marce. Muestra las gafas aunque sea. ¿Qué es que nosotros regados por todo el país? Muy bien, vamos acá. Chócate. Listo. No se sobreactúe, David. No se sobreactúe. Eso, listo. Pegado. Muchachos, muchas gracias. Un gusto saludarles y conocerles. Ya tomo el contacto de Marce y por ahí te comunico para decirte en qué canal encuentran el video. Que voy a pedir ahora que me lo suban allá a mi canal. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Chao. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Chao.